Mexicanos y mexicanas, Estados Unidos y el Departamento de Estado de Estados Unidos está utilizando a Argentina y a Ecuador contra México. Está utilizando a estos títeres que viene siendo el presidente junior gringo de Noboa, presidente de Ecuador, y al loco de Javier Milei contra el presidente AMLO. No lo digo yo, lo dice Venezuela, lo dice Nicolás Maduro. Bueno, vamos a escuchar sus razones. Y sí, vaya que sí tiene mucha verdad. Maduro acusa a Estados Unidos de usar a Milei y a Noboa para ejecutar ataques contra su par mexicano. Y sí, desde que llegaron estos dos, Argentina dándole con todo al presidente AMLO y luego Ecuador con el apoyo de Estados Unidos invadiendo nuestra embajada allá en Quito. Dice el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró este lunes que Estados Unidos utiliza a sus homólogos de Javier Milei y a Ecuador, Daniel Noboa, para ejecutar ataques contra el mandatario de México, Manuel López Obrador, desde la región sudamericana. Y sí que tienen en común estos dos, pues que ya llegó el comando, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos a Ecuador y a Argentina. Obviamente porque se está posicionando nuevamente en América Latina. Lo abandonaron, vieron que China les estaba ganando con el juego y por las cuestiones de geoestrategia y en el caso de que pues aquí hay muchos recursos en América Latina, lo que tiene que ver Colombia, lo que tiene que ver Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile, están presentes nuevamente Estados Unidos. ¿Y qué es lo que quieren hacer con esta estrategia? Es dividir y vencerás. Quieren que se retrase o que se desmantele completamente la Unión de América Latina, que por cierto estaba muy pacífica esta unión. O sea, toda la región, a pesar de que había diferencias, de que había gobiernos de derecha, no había tanto problema, pues desde que entró Noboa y desde que entró Javier Milei ya de volada empiezan a romperse las relaciones. Hace pocos días también una canciller del presidente loco de Javier Milei en Argentina dijo unas palabrotas de que supuestamente había un grupo terrorista en Chile. O sea, ya se iban a romper relaciones por esto con Chile, imagínense. ¿Y qué traen de estrategia? Pues es la misma política, lo que quieren también implementar aquí en México. ¿Qué dicen algunos medios en Estados Unidos y algunos políticos también? Obviamente porque están muy unidos, que también hay terroristas aquí en México. Así, literal, la misma estrategia. Pero para que vean, desde que entraron estos dos, los gobiernos de estos dos presidentes ya empieza a haber rupturas. Dice, lo hizo porque es un extremista de derecha, refiriéndose Nicolás Maduro a Noboa. Lo hizo bajo autorización y orden de Estados Unidos norteamericanos para atacar a México, para atacarla al presidente López Obrador. No tengan duda de eso, porque los gringos pusieron a Milei y a Noboa para que fueran los encargados desde Sudamérica en atacar al presidente López Obrador, detalló el mandatario en su programa Televisión con Maduro Más, transmisión por el canal estatal venezolano de televisión. ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas? ¿Qué opinan de esto que dice Nicolás Maduro? Y vean, ¿se acuerdan que les mostré aquí que lo que está haciendo, en este caso, el Noboa, el presidente junior, que puso como objetivo militar? Pues puso a dos personas muy importantes. Una que está en México y otra que está en Colombia. ¿Sí se fijan? Nada más las posturas. Lo que viene siendo en México es al Mayo Zambada y a uno al otro, no recuerdo el nombre, pero ahorita vamos a ver, está en Colombia. ¿Y qué tienen eso en común? Bueno, pues porque el presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pues cerró filas y está apoyando completamente a México por la cuestión de esta invasión a nuestra embajada en Ecuador. Además de esto, pues este junior pues le echa la culpa a Colombia y México por la cuestión de los apagones. Pero vean, este fue el anuncio de Noboa cuando estaba mencionando a los narcotraficantes, a los terroristas también hace
menciona casi el mismo vocabulario, donde informa que los objetivos militares van a ser el Mayo de Zambada, imagínense. Daremos la lista de objetivos militares de los capos que hay y en las fronteras que nos afectan a nosotros. Muchos de ellos, nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres ni su ubicación, sino que se han enfocado en capos menores y echarle la culpa todo a capos menores. Pero las estructuras son muy grandes y son muy fuertes y son transnacionales. Y se puede ver que inclusive hay gobiernos que ayudan y cooperan con estas estructuras criminales transnacionales. Pero no vamos a permitir que ellos interfieran con el país. Pues ya lo escucharon bien a este Junior. Pues miren, estos son los objetivos militares de Ecuador hace pocos días. Y les digo, y todo esto es para pura propaganda hacia el pueblo ecuatoriano, que por cierto pues la están sufriendo por los apagones. Y pues todo lo que está haciendo este señor, dice Ismael El Mayo Zambada y Giovanni Araña Rojas, están en el primer nivel de los objetivos militares del gobierno de Ecuador. Dice, un narco mexicano y un guerrillero colombiano. Ojo con eso. Dominan el crimen en Ecuador según el gobierno, según el Junior de Noboa. Miren, y esta es la publicación oficial del gobierno bananero de ecuatoriano. Objetivos militares de grupos terroristas. Así más o menos el mismo vocabulario que les digo que maneja Estados Unidos. Primer nivel, y pues ya lo vimos, ¿no? El Mayo Zambada y Giovanni Andrés Rojas, alias El Araña o La Araña. Y vean, pues la misma gente en Ecuador le reclaman esto. ¿Qué anda haciendo buscando supuestamente a capos extranjeros? Dice presidente Noboa. El Ecuador reclama la lista de los capos ecuatorianos. Eso nos interesa para capturarlos y desenmascararlos. ¿Quién se va a ir a México y a Colombia a buscar al Mayo Zambada y alias Araña? Declara objetivo militar a los capos nacionales. ¿Y por qué hace esto, mexicanos y mexicanas? Pues es lo mismo que escuchamos de parte de Nicolás Maduro, del presidente de Venezuela, de que los están utilizando Estados Unidos, en este caso, sobre todo para lo de la consulta que fue el domingo, para decirle al pueblo ecuatoriano que miren, nuestro problema va más allá de aquí en Ecuador, están en México y en Colombia. Y pues que dando a entender de que pues ellos están aprovechando todas las situaciones y que van a arriesgar todo, supuestamente. Van a arriesgar todo por Ecuador. Así se lo pintan a los ecuatorianos, pero bueno, ya vimos aquí que miren, que le dice la verdad al presidente, al presidente este bananero de Noboa, de que por qué chingados, perdón por la palabra, por qué pone al capo mexicano y a un ex guerrillero colombiano. Es pura propaganda que a ellos les encanta, al estilo gringo. Y pues todo esto es por lo que les he estado mencionando, mexicanos y mexicanas. Dice, el daño colateral que este gobierno de Noboa infligió a la nación comienza a sentirse. A 10 días de realizarse, Gustavo Petro, pues de realizar la invasión a la Embajada de México, Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social X, señaló: se ha suspendido el gabinete bilateral con Ecuador que había sido planificado con el presidente Lazo. Petro cancela la reunión con Noboa por incidente con México. Bueno, vamos a escuchar que han mencionado otras cuestiones que tienen que ver México y Ecuador por parte del presidente Nicolás Maduro, porque aquí estamos haciendo referencia a lo que él cree. Y pues sí, tiene mucha razón. Hay muchas coincidencias de que estos dos países en Sudamérica, pues ya está muy presente la generala del Comando Sur de Estados Unidos, ya está muy puesta. ¿Y qué tienen en común? Pues que ya se están rompiendo relaciones con muchos países de Latinoamérica. Y estas cosas, en este sentido, lo que hizo Ecuador, lo que hizo Daniel Noboa, tan extremo, porque fue una cuestión extrema, ni los
Gobiernos anteriores ni dictaduras se habían atrevido a invadir embajadas. Bueno, esto fue con el respaldo, con el espaldarazo obviamente de Estados Unidos. La cumbre de la CELAC fue un megapalo, pues. La región se pronunció. Comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Ahí estuvimos con nuestra posición de claridad, de verdad, de justicia y de verdad. Sobre todo de verdad. La verdad de Venezuela es una verdad profunda en los siglos, de los siglos. Es la verdad de Bolívar, es la verdad de Ezequiel Zamora, de Sucre. Sobre todo porque la injusticia contra México, la violación contra México se cometió en territorio bolivariano, en territorio sucrista, allí en la cuna de Manuela Sáenz, y duele más porque sabemos que el pueblo de Quito ama su tradición bolivariana, patriótica. La cumbre de la CELAC. Bueno, esto fue en la cuestión de que cómo es posible que en la tierra de Bolívar se haya hecho este gravísimo acto. Pues sí, los mismos ecuatorianos saben que fue algo flagrante y fue algo malísimo que hizo su presidente bananero de Daniel Noboa. Y como él ya sabemos, cualquier situación negativa que tenga se escapa a Miami y ahí deja abandonados a los ecuatorianos. A ver, otras declaraciones más de Daniel Noboa se atrevió a asaltar el territorio de México, que es la embajada allá en Quito. Lo hizo porque es un extremista de derecha. Lo hizo bajo autorización y orden de los Estados Unidos de Norteamérica para atacar a México, para atacar al presidente López Obrador. No tengan duda de eso, porque los gringos pusieron a Milei y a Noboa para que fueran los encargados desde Sudamérica en atacar al presidente López Obrador. Porque ellos no se atreven a atacar al presidente. Entonces le dijeron a Milei, te encargas tú, Noboa, te encargas tú. Y le autorizaron, le santiguaron el asalto a la embajada de México en Ecuador. Daniel Noboa se atrevió. Pues sí, tiene mucha razón Nicolás Maduro, porque ¿qué es lo que pasa aquí en México? ¿Se acuerdan toda esta campaña de la DEA? El que está golpeando mucho al presidente AMLO es una rama del gobierno que viene siendo la DEA. La DEA, la CIA, el New York Times, todos ellos están muy coludidos con el gobierno. El gobierno directamente no lo hace, pero por abajito lo está haciendo estas agencias de inteligencia. Además, lo que acabamos de escuchar por parte de Nicolás Maduro, pues lo que viene siendo estos presidentes títeres de Estados Unidos, el junior de Daniel Noboa y el loco de Javier Milei. Y aquí sale un artículo en Sputnik. ¿Por qué Ecuador apunta contra objetivos militares de México y Colombia? Lo que les mostré, el comunicado del gobierno bananero de Ecuador de que el Mayo Zambada y un ex guerrillero colombiano son sus objetivos principales. Bueno, vamos a ver la razón. El gobierno ecuatoriano bananero difundió una lista de objetivos militares encabezados por líderes del cártel de Sinaloa y disidencias de las FARC. En diálogo con Sputnik, el especialista Daniel Pontón explicó por qué la medida podría servir como una estrategia comunicacional del presidente Noboa, lo que les mencionaba. Con un nuevo estado de excepción y un respaldo a la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado en la consulta popular, el gobierno ecuatoriano decidió ponerle nombre y apellido, escuchen muy bien, a los que considera los cabecillas criminales más peligrosos en el país. La lista incluye también al líder del cartel de Sinaloa y de las disidencias de las FARC en Colombia. El 18 de abril, el gobierno ecuatoriano divulgó una lista de 11 personas consideradas a partir de este momento como objetivos militares. Los requeridos se dividen en 3 niveles según su peligrosidad y está encabezada por 2 extranjeros. Ismael Mario Zambada García, alias El Mayo, del cartel de Sinaloa mexicano, y el colombiano Giovanni Andrés Rojas, alias Arañas,
sindicado como jefe de los comandos de la frontera, una de las disidencias de las FARC. Entre los buscados de origen ecuatoriano, pues bueno, esos ya se los he mencionado aquí. Pero ¿por qué México y Colombia? En efecto, durante su mandato, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa había establecido un programa denominado Los Más Buscados, que además de divulgar fotografías de criminales peligrosos, ofrecía recompensas de entre $5,000 y $20,000 por información que permita detenerlos. Bueno, para el especialista, la nueva estrategia del gobierno ecuatoriano puede interpretarse como un intento de ser más precisos en el combate a la delincuencia. Recuerden, porque esto se le salió de control la violencia y por eso llegó a rescatarlos el Comando Sur de Estados Unidos para ayudar contra el narcotráfico, pero esto le va a salir tremendamente mal a Ecuador. Recuerden, los planes que implementa Estados Unidos para combatir el narcotráfico son un desastre. Lo que hizo aquí en México, lo que hizo en Colombia, con el Plan Colombia, nunca se terminó la violencia. Es más, hubo más muertes, hubo más... todavía ni se acabó el narcotráfico, que era lo que ellos querían. Bueno, ese es el combate, pero a Estados Unidos no le... eso dice, a ellos les interesa darles armas a los gobiernos, no darles, sino vendérselas. Ese es el negocio para Estados Unidos. Noboa busca echarle la culpa a México y a Colombia. Dice, de todos modos, perdón, una de las curiosidades de esta lista difundida por el gobierno es que está encabezada por dos criminales extranjeros y que no residen en territorio ecuatoriano. En declaraciones recogidas por medios ecuatorianos, el presidente Noboa dijo incluso que nadie ha tenido la valentía de decir su nombre, el video que les puse ahorita, y dar su ubicación, sino que han enfocado en capos menores y hasta deslizó que se puede ver que inclusive hay gobiernos, ¿sí se dieron cuenta de eso? Hay gobiernos que ayudan y cooperan con estas estructuras criminales transnacionales. Según el experto, designar a criminales de México y Colombia como las más peligrosas de la lista puede tener que ver con la crisis diplomática por la irrupción en la embajada mexicana en Quito. Pues sí, ahí está, es muy obvio. Esto le está tirando al presidente AMLO y al presidente Gustavo Petro de Colombia. ¿Y por qué cuando Estados Unidos supo de esto, por qué fue tan tibio? Bueno, el presidente AMLO sabe la razón. Deciden en el Congreso. Por ejemplo, esto que sacaron ayer se contradice con lo que nosotros estamos haciendo en coordinación con la Casa Blanca en el tema migratorio, por ejemplo. Y así fue cuando la toma o el asalto a nuestra embajada en Ecuador. Primero se pronuncia el Departamento de Estado con un comunicado ambiguo, porque tienen trato seguramente con el gobierno de Ecuador, posiblemente de cooperación militar, como era el Plan Colombia, como era el Plan Mérida. Por eso sacan ese comunicado, ¿no? Tibio, ambiguo.
Sin embargo, cuando enviamos material a la Casa Blanca para que lo viera el presidente Biden, que posiblemente no estaba bien informado sobre el asunto, pues ya cambian, ya hay una postura más consecuente. Pero no hay un gobierno monolítico y así son las democracias y hay que entenderlo. Claro, aquí el Reforma, pues imagínense. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Pues esta es la razón por la que Estados Unidos fue tan tibio a esta invasión a nuestra embajada. Ya después el presidente AMLO le reclamó y le mostraron bien los videos por parte de adentro de la embajada y bueno, ya por parte de la comunicación de la Casa Blanca del presidente Joe Biden, bueno, ya se pronunciaron firmemente, pero al principio fue muy tibio. ¿Por qué? Porque Ecuador, ya saben, ahí está el Comando Sur y tienen un acuerdo de la guerra contra el narcotráfico, donde Estados Unidos pues, le vende armas. Entonces, para ellos es muy importante. ¿Y qué es lo que dijo Estados Unidos? De que, bueno, como yo tengo negocio y aparte está este títere aquí, lo estamos manejando, pues voy a publicar de que condenamos cualquier violación a los tratados de Viena y que México y Ecuador arréglense entre ustedes. Ustedes son mis amigos y no los quiero que se vean que se estén peleando. O sea, así al principio, muy tibios y por esta razón, por la que acabamos de escuchar al presidente AMLO. Y vean cómo el pueblo ecuatoriano pues, le está reclamando a este junior presidente Noboa por los apagones. Porque hasta 8 horas, imagínense, él cuando se puso como candidato dijo que no iba a haber apagones, así como Milei empezó a decir de que iba a solucionar todo en 5 minutos. Oye, Noboa, yo sé que a ti no te importa, pero sabes, aquí hay, qué sé yo, unos 100, 200 o 300 dólares en helado. Si con 1 hora o 2 horas sufrimos y estos se deforman, ¿qué crees que va a pasar con 8 horas de que este congelador deje de funcionar? Y ahora, esta marca no nos va a dar la reposición de estos helados, porque ni ellos tenían previsto esto. Yo sé que no te importa. Y sí, claramente no le importa, él se va a Miami, allá va y se esconde de los problemas y todavía peor, esto lo de los apagones, le echa la culpa a Colombia y a México, así literal. Se hace la víctima este señor. Pero bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado esta información. Compártanla, es muy importante. Déjenme en los comentarios qué opinan de esto que acaba de decir el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Tiene razón o no? Ahí los voy a leer. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.